Hola a todos, yo soy José Cabrejos Mego en José CM y hoy vamos a ver una parte más sobre la serie de videos de cómo jugar Hacksball. Esta es la parte 5. Vamos a ver sobre el Real Soccer. Ojalá se haya pronunciado bien. Que en realidad es este tipo de salas en las que por lo general hay un bot detrás y este es el que controla pues cuando sale el balón por el lateral o cuando hay un corner, cuando corresponde que saque desde el área el arquero, entre otras. Y también es usual que este tipo de canchas vaya acompañado de unas equipaciones grandes de 7 o de 11 jugadores sobre las cuales vamos a ver alineaciones el día de hoy. Mencionar además que me encuentro indignado por el hecho de que últimamente me han reportado algunos contactos que han visto usuarios de Hacksball que se han colocado mi nombre, que sin embargo para quienes me conocen pues va a ser difícil que se confundan por el hecho de que tengo mi estilo de escribir, mi dorsal en el juego, mi nombre, entre otros. Pero bueno, esperemos que si es que encuentran alguno que esté suplantando, pues me lo hagan saber por un comentario o le envíen directamente la publicación que yo colocaría al respecto para indicar que esa sala justamente corresponde a una persona que no soy yo. En fin, empecemos ahora sí con lo importante. Vamos a ver lo primero, cómo ganar los corner y los laterales. Como digo, este tipo de juegos, un bot, o sea, un robot, es que controla cuando un equipo bota el balón fuera del área y entonces corresponde que el contrario lo haga ingresar nuevamente al campo. Y un truco puede ser que patees el balón en contra del rival para que le rebote y termine efectivamente saliendo. Vamos a verlo. Y, por ejemplo, aquí imaginemos que soy este José que tengo aquí en el cuadradito. Miren, todos son José porque me dio pereza hacer nombre de los otros y colores. Supongamos que el de acá es el rival, el que está más arriba, y yo soy este. Entonces yo le puedo patear aquí con toda la fuerza y si es que yo lo pateo bien le va a rebotar, porque obviamente si lo pateo más o menos por acá, el rebote se va hacia abajo. Entonces debe ser más o menos por arriba, pero no tan arriba como para que se vaya directamente, sino que le choque a él y luego pues salga. De esta manera me van a dar el lateral a mí, porque el bot hace la medición exacta. Porque si acá hay un milimétrico, no sabemos si le chocó o no, pues el que lo determina es el mismo bot, el mismo equipo, el sistema de juego va a determinar quién fue el último que la tocó y por lo tanto corresponde al otro equipo sacar el balón. Y no importa si es que tú has pateado bien, no importa si es que el contrincante también presiona patear al momento en que le llega el balón. Porque si tú has apuntado justo en un ángulo, de manera que el balón va a salir hacia el exterior, previamente chocándole al rival, a lo mucho al patear el rival lo que va a hacer es que se acelere esta salida del balón del terreno de juego, pero no va a poder desviarlo si es que tú has apuntado bien para que le choque y luego vaya hacia afuera, pues no te preocupes por el hecho de que el rival solo reciba el balón o que lo patee, porque si tú hiciste bien tu trabajo, ya lo demás solo es cuestión de esperar. Si apuntaste mal, pues ya ni siquiera va a necesitar moverse para salir victorioso. Por ejemplo, podría ser que lo pateaste directo, pues le van a dar el lateral a él. O sea, encima de que estaba en esta posición, sin el balón, ahora va a estar en ella, con el balón y sin que tú te puedas acercar a bloquearle siquiera. Así que mucho cuidado. Y si es que pateaste lento el balón, de repente no supiste muy bien o no has visto la primera parte de estos vídeos de cómo jugar Hacksball, te dejo la tarjeta en la parte superior derecha, donde hablo sobre cómo hacer para patear duro o suave dentro del juego, a pesar de que existe una sola tecla para patear. Pero yo te indico cómo modificar la fuerza. Bueno, y si tú pateaste lento, con solo moverse, no sé, pues tal vez se va en su dirección bien lentito,
Él pues agarra el balón y lo empieza a conducir hacia donde quiere porque tú se lo diste lento como si fuera un pase. Entonces ya te habría perjudicado. Por ello es que debes tener cuidado cuando hagas esto. Luego, vamos a ver lo que sigue. Previamente voy a dejar el zoom como estaba para continuar después. Y bien, en este punto vamos a ver cómo sacar un córner y un lateral. Previamente tenemos que analizar algunas ubicaciones de los jugadores que de cierta forma me van a servir para explicar ciertas alineaciones que pueden tener los equipos. Como indicamos, estos estadios por lo general son para 7 contra 7 o para 11 contra 11, así que vamos a pasar con lo primero. Miren, una alineación básica puede ser esta: el arquero atrás, sus defensas 3, pero estos dos que sean carrileros, es decir, ese de arriba con el de abajo van a tener una proyección para subir y apoyar adelante al delantero y a los mediocampistas. Bueno, entonces iría aquí su defensa. Este sí no se retira en ningún momento del lado del arquero, siempre lo va a estar resguardando. Los dos carrileros que pueden subir, estos dos mediocampistas y el delantero pues como 9, como punta. Y por otro lado, también tenemos una alineación modelo que les estoy mostrando de 11 contra 11, que básicamente es un 4-3-3, lo que se ve mucho en el fútbol del día a día. El arquero, en este caso, tiene dos centrales o defensas que van a estar allí junto a él. Los dos carrileros de acá que también van a tener una proyección para ir a apoyar adelante y de esta forma van a ser 5 atacando en algún momento, porque aquí tenemos tres delanteros. Uno central, el izquierdo arriba y el derecho que está abajo, según la gráfica que estoy mostrando. Entonces, si los carrileros van a llegar, pues van a ser los que estén aquí como soporte, y que cuando estos tres, por ejemplo, vayan a las esquinas a pelear los balones y aquí en el centro espere el 9, pues son ellos los que van a estar aquí soportando más o menos para que si el balón sale disparado, ellos justamente lo puedan recibir y recuperar. Y colocando ya más atrás a los carrileros en un punto de inicio del juego, tenemos aquí además un triángulo que deberían ser en teoría los tres jugadores que tienen mejor técnica, para que entre sí ellos se den pases, para que construyan el juego, para que le permitan llegar el balón desde la defensa hacia adelante, para que recuperen también cuando hay pérdida de balón. Estos tres del mediocampo son justamente los encargados. Serían como jugadores con el rol de 10, pero teóricamente aquí podríamos decir que habría 3 10, un 30. Bueno, vamos entonces a continuar a lo que veníamos. La estrategia para engañar, pero que no traiga malos recuerdos como te engañó tu ex. Vamos a ver. Una estrategia puede ser, vamos a ubicarnos en la imagen. Esto sí es algo muy detallado que tienen que analizarlo bien y que en este canal te lo explicamos. Tirarlo el balón a donde hayan acordado ustedes previamente. Vamos a sacar esto para que no estorbe. Supongamos que estás aquí. Necesito un balón porque no lo he colocado. Bueno, ahora sí. Imaginemos que ahorita el jugador que tiene el balón es el que se encuentra en el mediocampo. Ahí está. Y por acá por arriba están los jugadores a los que le vas a dar pase. Pero también necesito traerme jugadores rivales para simular que estamos enfrentándonos a ellos. Bueno, solo uno. Entonces, un truco para que tú engañes al momento de sacar un córner o un lateral va a ser pues
que no esperes el balón donde quieres que te lo den. De esta manera ellos no van a poder bloquearte. Imaginemos, aquí voy a sacar el balón, está en la esquina y este jugador lo quiere recibir en el centro. Pero aquí el que está de color negro sería una simulación del rival. Él está aquí bloqueándole, obviamente, tapándole para que no pueda recibir de manera cómoda el balón. Y tú sacas. Entonces, si este jugador, el 9, quiere recibir un centro, por ejemplo aquí arriba, de repente su especialidad tiene mayor puntería, entonces no te pares ahí a esperarlo, porque el rival va a venir a taparte. Si tú quieres recibirlo ahí, entonces colócate más o menos por acá, para que el rival venga y luego en un descuido te vayas rápido. O lo que es mejor, por acá por arriba que estés tú y que el rival obviamente te va a estar tapando. Pero en un momento dado, cuando ya ustedes van a acordar que ya saque, que ya tire el balón, pues tú te escapas, no importa si lo empujas o algo así, pero tienes siempre un instante para escaparte del rival que te está marcando. Entonces allí pues recibirías justo el balón, van a decir ya en este momento sacamos y tú bajas rapidito y allí pues vas a intentar la jugada que ustedes habrían planeado. Por ello un truco es no esperarlo donde habían acordado para que patees. Por cierto, si algunos se preguntan cómo le voy a ganar al jugador escapándome si ambos tienen la misma velocidad, pues para ello ya hemos hablado en la parte 2 de este vídeo de cómo jugar Hackball y es un capítulo pequeño titulado Ventaja al correr, que si no me equivoco dura 1 minuto. Y bueno, les voy a dejar la tarjeta en la parte superior derecha de este vídeo para que puedan ir y en el caso de que no tengan mucho tiempo, solo ver esa partecita y volver a este vídeo para continuar con la idea sin que se distraigan. Bueno, otro punto es que los demás jugadores, los compañeros tuyos, esperen los pases en su posición para el gol. Ahora vamos a colocar con el mapa del 11 versus 11. Bueno, aquí. Que esperen el balón en su posición para el gol. Ustedes deberían haber previamente entrenado, tener práctica. Por ejemplo, aquí el 9 va a estar ahí acechando para atacar. Aquí estará el otro delantero, el izquierdo, por acá el derecho. Imaginemos que por aquí está un jugador. Vamos a darle el balón para que simule más o menos la idea que yo les quiero plasmar. Bueno, si estás aquí teniendo el balón en el medio campo, que todos esperen su balón listo, en su posición lista para tener el balón, darse una serie de pases y que se haga el gol. Pero vamos a graficarlo justamente para no salirnos de la idea que era con los corners o con los laterales, porque ya hice un corner. Ya imaginemos que está sacando por acá por arriba el lateral y bueno, lo mismo, tiene los jugadores aquí preparados en una posición. Supongamos que la idea es que él saque al jugador de acá de abajo, luego él le da a la derecha, hacia abajo y él anote el gol, no el de arriba. Puede ser una estrategia, ¿no? Que el que está más cerca al arco no patee, sino otro. Entonces, tienen que esperar en su sitio, obviamente, porque se supone que apenas te llega el balón, con un toque ya se la das, y lo mismo a él, o que puede ser con un rebote en la pared, pero el punto es que rápido, en cuanto te llega, tú lo das. Para ello, obviamente, se necesita una previa práctica, por ello son importantes los entrenamientos y además que calculen las distancias en las que están para que de esta manera el balón que pateen les llegue justo a donde quieren. Y por ello ya los había redirigido a la parte 1 de cómo jugar Hacksball en la sección o en el capítulo específicamente donde se denomina patear duro o suave. Ahorita ya no les dejo la tarjeta porque ya lo coloqué anteriormente.
Y bueno, si pierden el balón alguno de estos al momento de estar pasándose, pues intenten no desesperarse, no se desordenen de su lugar, sigan con los roles. Recuerden que por eso cada uno tiene la función de mediocampo, de defensa, de delantero. No se desordenen porque si no se hace todo, se van atrás del balón y termina fatal. Eso ya deberían haber acordado. En el caso de pérdida, quién va a ir a perseguir al rival, a presionarlo, a patear, y quiénes son los que van a esperar, los que van a cubrir a sus compañeros, todo ello. Entonces, cumplir con su rol que se ha asignado previamente. Ahora vamos a ver otra parte, cómo sacar más allá. Es decir, imaginemos que te han colocado un lateral para que tú patees. Digo lateral porque en el corner no se puede hacer esto que les estoy diciendo. Que vas a patear un lateral y pues te parece que está muy atrás de repente. Imaginemos que este es del rojo, es decir, del lado izquierdo. Quieres sacar un poco más adelante. ¿Puede de pronto aparecer aquí para sacar? La respuesta es sí, pero con mucho cuidado. Eso funciona solo para los laterales. Imaginemos que vas a sacar tú con este de rojo. Tienes compañeros de rojo y los de negro son los contrincantes. Entonces, ¿cómo hago para sacar el balón más allá? Bueno, se puede llevar más allá un poco nada más, sin exagerar. Imaginemos que estoy aquí, puedo terminar más o menos aquí, si es una distancia regular, y recién allí sacar y mantener todas mis ventajas. Por ejemplo, la ventaja de esta línea que se marca aquí es que si saco un lateral, pasando esta línea solo pueden estar mis compañeros. El rival se queda allí, no pasa. Entonces esa es una ventaja para sacar los laterales. Y si yo me voy más allá, pues mantendría esta ventaja, pero si lo hago con mucho cuidado. Bueno, empecemos. El balón está aquí para que lo saques. Tú puedes venir empujándolo, no patear. No presiones X espacio o la tecla que usas para patear. No, empujar, empujar nada más con el cuerpo. Así, pegadito. Y bueno, lo empujas sí, siempre fuera del campo. Porque si estás empujando, no tienes técnica empujando y el balón se te va para arriba, pues ya contará como que salió. Y bueno, pues el juego continúa, la línea se pierde y eso no es lo que queremos. Queremos que tú saques igual como lo harías más allá, pero un poquito más adelante o más atrás, como desees. Puedes modificar eso porque te lo permiten los bots. Tal vez sea un fallo, pero aprovecha el bug. Bueno, vamos a seguir viendo. Además que si tú por error pateas aquí, presionas patear el balón y no se te va hacia adentro, sino que quieres empujarlo por fuera, ya eso te cuenta como que sacaste. Y de pronto tú apareces aquí, fuera de la línea, igual el compañero, porque ahora este balón va a ser para que lo saque el contrincante. Por eso es que si estás fuera, no patees, porque va a ser lo peor. Solo empuja. Y bueno, una ventaja es que al sacar, como les decía, nadie te va a tapar el saque. ¿Eso por qué? Porque aquí hay una línea que permite solo a tus compañeros que vengan. O sea que si yo le quiero dar a él, pues está bien, se lo voy a dar. No es como que este rival puede estar allí sin permitirme patear absolutamente nada, como si fuera el juego continuado. Pues no, se marca un espacio. Otro punto es, debes darle el balón al jugador que se escapa. Bueno, claro que si este está después de la línea, pues va a estar solito, le puedes dar. El problema es ver que él tenga proyección para luego dar otro pase. Sin embargo, si es que no tuviera este jugador, y acá están los tres, todos marcados, ¿a quién le doy? Yo diría que le des a alguno que se logre escapar. Por ejemplo, el de arriba, que está ahí con su rival y de pronto viene corriendo por acá. Ya tiene un instante en el que se ha escapado de su marca, se ha escapado del rival, entonces a ese deberías darle porque tiene un momento del juego, un instante, una posición en la que está más libre que los demás. Y mejor aún si ya lo han acordado previamente o están hablando por llamada, pues le das a él y va a poder luego redistribuir a otro. O tal vez dártela a ti nuevamente y luego continúas pateando.
porque este instante no se puede desperdiciar en el que te logras escapar del rival que te está marcando. Bueno. Espero que este video no sea muy largo, porque quiero que sea más digerible, que lo vean más personas. Me parece que el actual ya está más como en 20 minutos, pero al menos pudo haber sido más largo. Y me alegra que ya aquí voy a hacer un corte. El próximo video de esta serie, la parte 6, va a ser sobre el posicionamiento en este tipo de estadios, que también es Real Soccer. Vamos a seguir con ello todavía. Si quieres que venga lo más próximo, puedes apoyar el presente video con likes, con compartir, bueno, compartirlo en redes, el enlace, porque sabes que son buenos videos, sabes que tienen consejos que le van a servir a cualquier persona, que siempre encuentran algo nuevo. Entonces, lo bueno se comparte, se difunde y no se plagia. Y bueno, esa es la parte 6. Espero, con mucho gusto, ojalá que llegue a 1000 vistas y allí pues instantáneamente yo subiría la parte que sigue. La 6, esta era la 5. Me están confundiendo. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido, que les guste el video y que lo difundan. Nos vemos en un próximo video. Chao.